Antes de introducirnos al estudio mismo del sujeto y del predicado, debemos conocer específicamente lo que es el análisis sintáctico y cuáles son sus características y condiciones fundamentales. Se dice entonces que el análisis sintáctico es el análisis de las funciones sintácticas o las relaciones de concordancia y jerarquía que guardan las palabras agrupándose entre sí en sintagmas u oraciones. Bueno, un análisis sintáctico es la verificación de las potenciales funciones que tales o cuales palabras, de acuerdo a su clase morfológica o a su morfología, podrían cumplir dentro de una oración. Es por eso que primeramente se estudia la morfología en sí, es decir, las clases de palabras, para luego verificar en oraciones qué funciones podrían cumplir esas palabras, sean sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales. ¿Por qué se habla entonces de análisis morfosintáctico? Pues conocemos primeramente las clases de palabras y eso se refiere a la morfología. Y luego verificamos sus potenciales funciones en una oración y eso se refiere a la sintaxis. Pero ambos planos están muy estrechamente ligados, por lo que el análisis y el estudio que se realiza es morfosintáctico. No es un estudio morfológico aparte y sintáctico aparte, no. Uno conoce específicamente cada clase de palabras y sus características fundamentales y luego estudia estas palabras ya dentro de sintagmas u oraciones y su capacidad de cumplir funciones según qué tipo de palabras sean. Pues bien, para analizar una oración puede seguirse un orden, debe seguirse un orden determinado de análisis. Dice aquí que se puede configurar una línea, por eso lo llamamos línea de análisis oracional. ¿Sí? Línea del análisis es un proceso específico y ordenado. ¿Qué se busca? Se busca asegurar la correcta identificación de todos los miembros y las partes de una oración. ¿Por qué hablamos de miembros y de partes? Porque ya veremos más adelante, pero podemos hablarlo un poco ahora. La oración tiene dos miembros. De ahí aparecerán las denominaciones de unimembre y bimembre. La oración solamente tiene dos miembros, el sujeto y el predicado. ¿Sí? Y dentro del predicado específicamente hay otras partes que son el complemento directo, el complemento indirecto y los complementos circunstanciales. Pues este proceso específico y ordenado sirve para asegurar la correcta identificación, primeramente de los miembros, si hay ambos, a veces hay uno solo, ¿sí? Y de los miembros identificados dentro de estos, las partes correspondientes, ¿sí? Esta línea de análisis oracional se sostiene en preguntas. Estas preguntas serán formuladas para la identificación de cada parte de la oración. Y este es ese proceso específico y ordenado que se sigue para identificar primeramente los dos miembros de la oración y seguidamente cada parte identificable dentro de los miembros de la oración. Entonces, lo que la línea de análisis oracional propone es que primeramente se identifique el verbo de la oración, pues el verbo es la acción que se expresa en una oración y por concepto la oración misma es la expresión de una acción. Así es que un único verbo ya es una oración. Es por esa razón que primeramente se identifica el verbo, que es más que nada todo lo que nos importa. Si la oración es por concepto, la expresión de una acción, pues lo primero que buscamos es la acción expresada, y esa está en el verbo.
Seguidamente buscamos el sujeto. El verbo viene sin ninguna pregunta. Habrá que leer la oración e identificar la acción expresada o la ocurrencia de tal o cual acción. Luego buscamos el sujeto, que se identificará mediante esta pregunta, que quién o quiénes realizan la acción de, y utilizamos el infinitivo del verbo de la oración. Juan canta una canción, que quién o quiénes realizan la acción de cantar una canción. Juan. Luego de identificar el sujeto, que es uno de los miembros de la oración, el resto de oración que me queda será el predicado, que es el otro miembro de la oración. Los miembros de la oración son el sujeto y el predicado. El verbo está dentro del predicado, al igual que otras partes también. Luego el complemento directo, que ya aparece identificable con otra pregunta. El complemento directo es la parte de la oración que sufre directamente la acción expresada por el verbo. Sufre directamente. ¿Sí? El sujeto es la parte de la oración que realiza en la voz activa la acción expresada por el verbo o la sufre en la voz pasiva. Un sujeto podría realizar o sufrir la acción que el verbo expresa. El complemento directo sufre directamente, por eso se llama complemento directo. Sufre directamente la acción expresada por el verbo. Y la pregunta de identificación es, ¿qué cosa? ¿Hay algo? ¿Hay alguien, en caso de que sea persona, que debe introducirse con la A? Y se usará ya no el infinitivo del verbo como en el sujeto, sino el participio del verbo. Ado, ido, toso, cho. Juan canta una canción a su madre. ¿Qué cosa? ¿Hay algo cantado, cantada por Juan a su madre? Una canción es la parte que sufre la acción de ser cantado, cantada. Se usó el participio del verbo conjugado. Seguidamente el complemento indirecto. El complemento indirecto es la parte de la oración que se beneficia o se perjudica indirectamente por la acción expresada por el verbo. Se beneficia o se perjudica. Ya no la sufre directamente. Solo tiene un efecto indirecto sobre el complemento. Y la pregunta de identificación es ¿a quién para quién? Y se usa ya no infinitivo del verbo, ya no participio del verbo, sino el verbo tal cual está en la oración. Juan canta una canción a su madre. ¿A quién Juan canta una canción? A su madre. Se beneficia o se perjudica indirectamente la madre de la acción expresada por el verbo, la acción de Juan de cantar una canción. Y seguidamente los complementos circunstanciales, ¿sí? Que precisamente expresan eso, circunstancias que rodean a la ocurrencia de la acción expresada por el verbo, como tiempo, modo, lugar, compañía, causa, fin, cantidad, medio, materia, incluso hay algunos más. Pero aquí están las preguntas correspondientes con las que podrían ser identificadas esas partes en la oración que expresan simples circunstancias de la ocurrencia de la acción del verbo. Por tanto, para el aseguramiento de la corrección del análisis sintáctico, debe seguirse este proceso específico y ordenado. Número 1, el verbo. Número 2, el sujeto. Número 3, el predicado. Número 4, el complemento directo. Número 5, el complemento indirecto. Número 6, los complementos circunstanciales. E ir identificando cada miembro de la oración y cada parte identificable dentro de estos miembros. Y de esa manera, repito, se asegurará el correcto análisis sintáctico y la correcta interpretación del mensaje y el contexto en el que se expresa el mismo.